Ok. Entonces, lección 7 de este curso hebreo clásico moderno, acentos. Ya, esta es la lección que nos corresponde la noche de hoy. Entonces, dice, los mismos estudiosos que le dieron vocales al texto hebreo, ¿ya? O sea, los masoretas en este caso, también idearon un sistema de signos de acentuación y los añadieron al texto. Cada palabra en hebreo bíblico, a menos que vaya unida a la siguiente palabra por medio de un makef. ¿Se acuerdan qué es lo que es el makef? Como un guión. Correcto, es como un guión alto, ¿cierto? Que une dos palabras. Y se lee como si fuera una. Entonces, tiene un acento primario marcado en su sílaba tónica. Algunas palabras, dice, largas pueden recibir un acento secundario en adición al acento primario. En la Biblia hebraica, ¿cierto? Septuaginta dice, hay 27 acentos que aparecen en la prosa, 21 acentos que aparecen en la poesía. Estos últimos aparecen mayormente en los libros de los Salmos, Job y Proverbios. Estos acentos son divididos equitativamente entre aquellos que se describen sobre la palabra y aquellos que se escriben bajo ella. Sigamos. Los acentos en hebreo sirven para tres propósitos, ¿ya? Marcan la sílaba tónica, o sea, la sílaba acentuada en una palabra. Esta será normalmente la última sílaba de una palabra, pero también puede ser la anterior a la última, o sea, la penúltima. Por favor, note los siguientes signos de acentuación en hebreo no están impresos en esta gramática, sin embargo, las palabras acentuadas en cualquier sílaba, aparte de la sílaba final, estarán marcados con un muná. Ya. ¿Qué es el muná? Como pueden ver ahí dice bagá, ¿ya? ¿Se acuerdan qué significa eso? Esta palabrita está en el texto hebreo de Génesis 1. Hacer, hizo. Crear. Crear. Donde dice, ¿se acuerdan que el texto hebreo comienza diciendo Wagashit, Bagá Elohim, Et Hashamayim, Bet Haaretz? ¿En el principio? Hizo. En el principio hizo. Creó. Creó. Correcto, creó. Bagá es lo que se traduce como creó. Y fíjense, ese signo que ven ahí, que parece como una L invertida hacia la izquierda, ese se llama muná, eso es un acento, ¿ya? Lo que nos indica que ahí se va a acentuar en la última sílaba, ¿ya? Ojo con eso, eso se llama muná, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Ya, ¿quién se ofrece de leer esto? Voy a marcarlo acá. Un poquito. Vamos a marcarlo para que lo vean. ¿Quién lee eso? A ver. Berut. ¿Qué dice? Berut. No. Ruach. ¿Cómo dijo, hermano? Beruat. Beruat. Ruach. No vi la. Ruach. Muy bien. Beruat. Y el Ya. espíritu. Beruat. Sí. Miren, más adelante nosotros vamos a ver una clase que se llama la conjunción VAP, que esa VAP representa a nuestra I en español, ¿ya? Y la conjunción VAP siempre va pegadita a una palabra. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí dice literalmente y viento. O sea que Ruach se traduce como viento. También se traduce como soplo, algunos lo traducen como espíritu. Eso va a depender del contexto. ¿Ya? Qué pena, una pregunta, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Qué pena, es posible, soy nuevo,
Es posible, a mí me gusta hacer apuntes sobre este texto PDF, no sé si el maestro lo comparte o no el PDF, me gustaría hacer apuntes sobre el mismo texto de esto que nos está compartiendo, ¿es posible? Por Sí, no, favor. si yo comparto los PDF y los videos de las clases, Ah, así que no se preocupe. Cuando vemos más de 20. Claro, exactamente. sí, no, yo era para tomar ahorita apuntes en vivo, pero bueno, me refería para este momento yo tomar apuntes sobre el PDF que Sí, tengo una... igual, en todo caso, si pueden tomar apunte, tómenlo igual, Mucho Sí, mejor. porque así cuando uno escribe, a veces, a mí me da la impresión que cuando uno escribe algo, le queda memorizado sí, en sí, su sí, cabeza, ¿ya? sí, total, es un buen Así proceso que de igual es bueno aprendizaje. tomar apuntes. Sí, señor. Sigamos. Entonces yo les decía que esa VAV con un shva abajo, esa se llama conjunción VAV, ¿ya? Y esa representa nuestra I, ¿ya? O sea, si hacemos una traducción al español sería nuestra I. Por ejemplo, si queremos decir y salió, y después, y la cama, y el papá, ¿no es cierto? Entonces, aquí en hebreo, ese I se representa con una VAV y un shva abajo, ¿ya? Y siempre va, en hebreo va pegadito a la palabra que le sigue, no va separado, como en español, ¿ya? Ojo, miren, cualquiera que a lo mejor por primera vez se sabe, alguien que por primera vez estudia hebreo y ya se sabe las consonantes y las vocales, cualquiera se puede leer aquí Beruja, ¿ya? Berruá. Ah, Porque, claro. claro, pero no se lee Beruja, sino Berruaj. Lo que pasa es que este pataj, este se le llama un pataj furtivo. Este pataj debe leerse como si estuviera antes de la het, ¿ya? Vocal consonante al final. Eso es una vocal, ¿cierto? Un pataj, pero se le llama pataj furtiva porque va después de la het, ¿ya? Pero eso hay que leerlo como si estuviera antes. Esta misma pataj furtiva se repite, por ejemplo, en el nombre Noah, en el nombre Noé en hebreo, ¿ya? Eh, el mismo ejemplo de acá. Entonces aquí no vamos a leer Beruja, sino Beruaj. ¿Por qué? Eh, Aquí en este caso la U cumple una función, o sea, la VA cumple una función de U porque tiene un puntito de aquí al medio, ¿cierto? Esa sería la vocal U, pero esta pata furtiva ya no la podemos poner debajo acá, ¿ya? Entonces se va a poner después de la G, pero esa pata se va a leer como si estuviera antes de la G. Por eso se le llama pata furtiva, ¿ya? Ojo con eso. ¿Quién puede Perdón, leer profe, esto de acá? perdón, profe, pero entonces todas las palabras en hebreo, por ejemplo, es consonante vocal y siempre cuando termina al final hay una vocal, se lee vocal consonante. Mira, en este caso, eh, como se pronuncia berruaj, ¿ya? ¿Eh? Y no berruja, Correcto. aquí esta pataj se le debe leer como si estuviera antes de la G. Por eso, es vocal consonante, no consonante vocal, No, a aquí, eso voy. aquí sería como consonante. Tienes que Vocal y leerlo después como la si hay una. consonante, a eso voy. Claro, primero la vocal y después la consonante, correcto. Correcto, eso es lo que a eso me refería. Sí, sí, sí. Ya, la otra palabra que tenemos es. Ya, entonces, como le decía, miren, ese signo es el monaj. Entonces, ese monaj, eso es un acento. Hay que acentuar al momento de pronunciar ahí. ¿Ya? Otra Miren, aquí inquietud, tenemos otro. qué, Dígame. qué pena. Fonéticamente, ese sonido gutural se puede escribir como si fuera una CH o una G, que a veces lo he visto cuando alguien quiere hacerlo fonéticamente. Ya, lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, la G algunos lo transliteran como CH, Ujú. pero esa es una transliteración anglo, Correcto. Ah, ok. ¿ya? Yo, no, yo, por ejemplo, para los habloparlantes, o sea, perdón, para los hispanoparlantes, J. Ujú. ¿ya? Yo no uso la transliteración fonética CH para la G. ¿Por qué? Ok, Porque voy a confundir al alumno que recién se claro, inicia. claro, claro. ¿Se fija?
Entonces sí sería como una G fonética, ok. Sí, suena como una G. Ok, Como muy una J, amable, perdón. gracias. Perdón, como una J. Una Como J. Ah, como una J, ok, gracias. Como una J. Entonces, ¿quién puede leer esta segunda palabra? ¿Sería Beto? Muy Beto. bien. ¿Beto? Betoj. Muy bien. Betoj. Betoj. Y recordemos que el shba al final de una palabra no suena vocal. ¿ya? No. Pero debe ir un shba ahí porque no puede quedar la consonante sola. ¿ya? Cuando nosotros aplicamos las nikudot. ¿Quién puede leer acá? Macom. Macom. Macom, muy bien. ¿ya? Entonces, ahí tenemos otro muná que nos indica que ahí debe acentuarse en esa sílaba. ¿ya? Pero Mo. ¿sería Macom o Macom? Macom, Ok. Macom. Miren, esta sería la primera sílaba, ma, y esto es una sílaba cerrada, Macom. ¿Qué Profesor, significa Macom? disculpe. ¿Cómo se podría diferenciar el sonido E de la men como de la nun? Porque son parecidos o ¿De son cuál? ¿De así la mem y de iguales. la num? Sí, Es que la mem te va a sonar como una M, y la nun. igual a nuestra M en español, y la num te va a sonar como una N. Ah, no hay diferencia. Sí, Digo, no hay igualdad. No. no se parecen en nada en realidad. Ya. Profe, Una ¿qué suena significa como N, Macón? otra suena como M. ¿ya? Morel, ¿qué significa Macón? Macom es lugar. Lugar. Sí. Mm, Estamos Aquí en la miren. tercera, ¿verdad? ¿Y betoj Sí. qué significa, profesor? ¿Perdón? Beto. ¿Betoj qué significa? Miren, yo les voy a andar dando los significados. A mí, miren, en este momento no me interesa que aprendan los significados, quiero que Ya. lean, Ya. ¿ya? Más adelante Ya. les voy a Ok. dar los significados de algunas palabras cuando practiquemos vocabulario, ¿ya? Ya. Por favor, ¿usted podría repetir nuevamente cada palabra, la pronunciación muy amable? Ya, miren. Beruach, Betoch, Macom, ¿y aquí qué dice? Bayomer. Bayom. Bayomer. 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 Muy bien, Bayomer. correcto. Supongo que ustedes sabrán qué significa Bayomer, ¿no es cierto? ¿Nadie sabe? No. ¿No? Yo no. Ya. Miren, este Bayomer también tiene una conjunción VAP. Aquí miren, tiene una VAP. Más Sí. adelante vamos a ver la clase de la conjunción VAP, que a veces la conjunción VAP, en vez de ser una VAP con un sheba, a veces van a encontrar una VAP con un pataj. ¿Ya? Más adelante vamos a ver esa clase. Pero ahí también se lee como I. ¿Ya? Y aquí dice Bayomer, y dijo. ¿Ya? Y dijo. Bayomer Elohim, Ehit Or, Baehit Or. Y dijo Dios, haya luz y hubo luz. ¿Ya? Cuando ustedes lean Bayomer, dice ahí, y dijo. ¿Ya? Y claramente ahí en Bayomer, debajo de la Yud, ¿ya? Tenemos otro muná. Entonces debe acentuarse. ¿Ya? Sigamos. Dos, dice, si una palabra aparece sin muná, ¿ya? Se puede asumir que se acentúa en la sílaba final. ¿Ya? Por ejemplo, veamos ejemplo. ¿Qué dice ahí? Ataj. Ataj. Tap. Atá. ¿Ya? Atá. Miren, no tiene muná, pero ¿cómo sabemos que se acentúa aquí en la última sílaba? Por Tenemos el esta dagués sílaba, ¿no de se te voy a separar la sílaba? Porque se acuerdan que Porque termina termina en en A G. y el G. Hey. Y aparte de eso tiene, miren, tienen un dagués. dagesh, ¿ya? Puede ser pronunciar atá, ¿ya? ¿Qué dice? Mire, este es un nombre. Moshe. Moshe.
ya, lo que se ha Sí. transliterado como Moisés. Sí. Como termina en G, al final nos indica que se va a acentuar en la última sílaba. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? ¿Quién Ismael. puede leer eso? Israel. Israel. Israel, muy bien. No, Bueno, aquí se sabe que va a acentuarse en la última sílaba. bueno, ¿Ya? ahí dice Israel. No es Israel. Ojo con eso. No, La transliteración, acuérdense que yo les dije que las transliteraciones como Yisrael, Es Israel. Jerusalem o, Jerusalén. o Ayim son transliteraciones anglo, ¿ya? Son de Que los. se escriben de esa manera, se transliteran así, pero fonéticamente suenan como una I nomás. Ah, ya. Pero se va a pronunciar Israel, no Israel, ¿ya? Por eso yo uso para los hispanoparlantes, uso una transliteración al español, no uso la transliteración anglo, para que no se confunda, Ya. ¿ya? Entonces, aquí tenemos otro nombre de una Sara. de una matriarca. Sara. Sara. Muy bien. Ya. Hará. Pero esto, en la última sílaba se debe. Claro. Hay una regla que yo les mencioné. ¿Se acuerdan cuando vimos las clases de las Nikudot? Que cuando vemos dos kamats en una palabra, la regla nos dice que se va a acentuar en la segunda sílaba, Correcto. en la segunda kamat. Sí. ¿Ya? Ya. Ahora, si no estuvieran las vocales aquí, las dos kamats, igual sabríamos que se acentúa la última sílaba porque termina con una Hey. Hey. G. Muy bien. Ja. Ahí tenemos el nombre Saga, ¿ya? Lo que se ha transliterado al español como Sara. Sara. Oh, disculpe, en el caso de Israel se acentuaría en la E. Sí, aquí en la última sílaba. Israel, ¿ya? Que profesor. Sigamos. Dice, los acentos en hebreos regulan la entonación de los cantos en los textos bíblicos en las sinagogas. O sea, por eso en los textos masoretas, con las acentuaciones, con las vocales, ¿ya? En este caso, los acentos son muy importantes para aquellas personas que han perdido su lengua hebrea, ¿cierto? Y que la están recuperando porque se han asimilado entre las naciones. Los judíos observantes de la Torá, o sea, los judíos religiosos, para ellos es muy importante los acentos porque para ellos de esa manera van a entonar los cantos de los textos bíblicos en la sinagoga, porque cuando, por ejemplo, los judíos, cuando leen la Torá en las sinagogas, leen las porciones de la Torá, o sea, las parashiot, como se le llama, ¿ya? Ellos lo hacen cantando, Sí, pues ellos cantan la Torá. claro, cantan la Torá. Entonces, por eso es muy importante, exactamente, por eso es muy importante los acentos. Por ¿Ya? eso, profe, hay vocales largas, porque cuando la cantan, alargan la vocal a veces ellos. O hay Claro, vocales cortas. exactamente. Entonces, por eso dice acá, los acentos en hebreo regulan la entonación de los cantos en los textos bíblicos en las sinagogas. Hay que notar, sin embargo, que los rollos en las sinagogas son escritos sin puntuación, ¿ya? Así que las vocales y los acentos son citados de memoria. Imagínense. O sea, el que está en la sinagoga cantando, ¿cierto? Citando las porciones bíblicas, son personas que son ya, o sea, el hebreo es su lengua materna, por decirlo así, ¿verdad? Imagínense que ellos lo leen sin las acentuaciones y sin las vocales. ¿Se dan cuenta? Entonces, a nosotros, por ejemplo, que vivimos en Occidente, necesitamos de las vocales y de los acentos para poder aprender hebreo, porque sabemos que el hebreo es netamente consonantal, ¿ya? De hecho, en las revistas
en los diarios, en la publicidad, ¿no es cierto? No tienen vocales, no tienen acentos tampoco. Entonces, eso se lo aprenden de memoria. Así que ese es el objetivo de las clases también, es poder tener la capacidad de leer, ¿cierto? En hebreo, sin la ayuda de las nekudot ni las acentuaciones, ¿ya? Pero para eso hay que llegar hasta el curso hebreo avanzado, ¿ya? Sigamos. Dice, los acentos en hebreo sirven como marcas de puntuación, mostrando cómo la estructura de la frase era percibida en el tiempo en que los acentos fueron puestos en el texto. Como marcas de puntuación, los acentos son tanto disyuntivos, o sea, separando, como conjuntivos, o sea, uniendo, lo cual nos ayuda a identificar las partes componentes de una oración en hebreo. Esto es una ayuda vital para la exégesis, o sea, para la interpretación de la escritura. Existen dos acentos disyuntivos mayores dentro de cada versículo u oración hebrea. Estos nos indican dónde es que las dos unidades del versículo terminan. El acento que marca el final de la primera unidad del versículo es conocido como adná, ¿ya? Y se coloca bajo la sílaba acentuada de la última palabra en la primera unidad del versículo. Veamos cuál es el adná. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Y esto yo creo que ya saben. Elohim, Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. o Elohim. Elohim. ¿Ya? Ahí dice Elohim. Y aquí, miren, ese signo se llama Adná. ¿Ya? Entonces, el acento que marca el final de la primera unidad del versículo es conocido como Adná. ¿Ya? Y se coloca bajo la sílaba acentuada en la última palabra en la primera unidad del versículo, como en este caso en la palabra Elohim, que se ha transliterado al español como Dios, ¿cierto? Pero Elohim viene del término el, ¿ya? Que significa fuerza o poder, ¿ya? En sentido de autoridad. Por eso que esta palabra Elohim, que termina con yud mem, con un plural masculino, ¿ya? Este plural masculino no siempre va a ser un plural masculino. En base al contexto, Elohim también va a ser un singular. Por eso que este título ya, por ejemplo, cuando se le aplica a Dios, al creador en la escritura, también se pronuncia como Elohim, pero ahí ya no va a ser plural, sino va a ser singular. Ahora, ¿por qué se preguntarán ustedes esto? Bueno, los estudiosos de la Torá, ¿cierto? Dicen que aquí se trata de un plural de majestad, es un plural majestático. Por eso que tanto a Moisés, tanto a Dios, ¿cierto? O tanto a las deidades, ¿cierto? Se les llama Elohim, ¿ya? Porque lo que denota este título es autoridad, poder. Es un ¿ya? todopoderoso. Y solamente el contexto nos va a indicar si esto es un plural o singular. ¿Ya? Sigamos. Dice acá. Dice, el otro acento disyuntivo, ¿ya? Es conocido como siluk. Y este se sitúa bajo la sílaba acentuada en la última palabra, en la última unidad del versículo. Es decir, bajo la palabra que inmediatamente precede al sop pasuk, el cual significa fin de la frase. Véase Génesis 1:1. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, termina con esta palabra. ¿Qué dice ahí? Haaretz, Ares. Ares, Aretz. Ares, Muy bien, la tierra. claro, la tierra.
Miren, ese, como indica aquí la flechita, ese signo que es una liñita de forma vertical hacia abajo, debajo de la ale, ese se llama silub, ¿ya? Que es un acento disyuntivo, ¿ya? Que se acentúa en la última palabra, en la última unidad del versículo, ¿ya? Y haaretz termina con esos dos puntitos, ¿ya? Esos dos puntitos se llaman, bueno, algunos lo transliteran como sof pasuk o sof pasok, ¿ya? Y eso nos indica que ahí termina la frase, ¿ya? Eso es representa esos dos puntitos, ¿ya? Entonces ahí tenemos el silub, que es otro acento disyuntivo, y este acento disyuntivo, que se llama silub, ¿cierto? Se sitúa bajo la sílaba acentuada en la última palabra, en la última unidad del versículo, es decir, bajo la palabra que inmediatamente precede un sopasujo, ¿ya? O sea, en este caso, se va a acentuar acá, aquí se va a acentuar, y sabemos que es un silub porque está precedido de un sopasujo, ¿ya? Ahora dice, note las dos grandes divisiones del versículo están determinados no por el tamaño de la oración, sino por el sentido de ella. Por lo tanto, las dos unidades del versículo pueden variar grandemente en tamaño. Por ejemplo, en Génesis 1:7 es un buen ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de lectura, ¿ya? Intentemos de leer esto, a ver. ¿Qué dice ahí? Vayas, Vayash, Elohim, Elohim et Vayash, Adonai, Harak. Ed Haraki, Ya. Et, Vayamos lentito. Primero, dice vayas, porque es una Vayas, sin, es una shin, porque acuérdense que la shin tiene el puntito acá, a la derecha. ¿Ya? Entonces dice vayas Elohim, después dice Elohim, et, ¿y qué dice acá? Haraki, Haraki, Are, Ha, Ata, Hara, Harakia, Haraki, Kei, y acá Ba, Vaya, Vayabdel. Be, Vayabdel. vaya, Yaberel, Vayadel, muy bien, y acá Ben, Beir, Ben, 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 Ben. Hamayim, Hamayin, Hamaim. Hamayim, Amai, muy bien, Hamayim, Hamaim. Hamayin, Hamaim. Asher, Esher, Asher, 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 Asher. dice ahí, Ma, Mi Tahat, Mikpaha, Mitahat, muy bien, La, Larakia o Larakia, Larakia, muy bien, Ia. Uben, Uben, Ubet. Ben, Hamayim, Ben. Hamayin, no, Hamay. ojo, no es Hamayim, Hamay, Hamay. Hamayim, Hamayin, Hamaim. ¿ya? Asher, 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 Meal, 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 Al. Larakin, Larakia, Larakia, Ba, Vayehi, Ben, Be, Vayehi. Bayehi, Vallejigen, Ben, Vallejigen, ¿ya? Vayehi Hem. Si este tuviera un puntito al medio, sería Ken, pero dice Gen, está sin el puntito al medio, ¿ya? Muy bien, es un pequeño ejercicio de lectura. le Entonces, hizo si se Dios un dan cuenta firmamento, acá, ¿ah? le hizo Dios un firmamento, dice. Claro. Ahí después vamos a trabajar más adelante lo que es traducción, ¿ya? Entonces, en base a este versículo 7, ¿ya? Como dice ahí, note que las dos grandes divisiones del versículo están determinadas
no por el tamaño de la oración, sino por el sentido de ella. Por lo tanto, las dos unidades del versículo pueden variar grandemente en tamaño. O sea, podemos tener un versículo de este tamaño, como el versículo que vimos ahí en en Génesis 1:1, ¿ya? Así que sigamos al tercer punto. Dice, una palabra marcada ya sea por adná, ¿cierto? O silub, ya sabemos cuál es el adná y cuál es el silub, y sabemos también cuál es el moná, así como otros ciertos acentos disyuntivos fuertes, ¿ya? Se dice que están en pausa, ¿ya? Dice, esto significa que existe un rompimiento en la recitación del pasaje en este punto. Es algo parecido a la pausa que sigue después de una coma, un punto seguido, un punto final en los lenguajes modernos. Una palabra en pausa debe tener una vocal larga en su sílaba acentuada, o sea, en su sílaba tónica. Si la vocal de la sílaba tónica normalmente es corta, deberá ser alargada cuando está puesta en pausa. Las reglas que gobiernan el alargamiento de una vocal corta son complicadas y no serán estudiadas aquí. Sin embargo, el estudiante no deberá sorprenderse si la vocal cambia, cosa que ocurre frecuentemente cuando las palabras se encuentran en pausa. Enseguida se presenta una lista de palabras muy comunes mostradas en su forma regular y en su forma pausada. ¿Ya? Vamos a ver esta lista. Aquí tenemos esta lista. Aquí tenemos las mismas palabras en una forma regular y en una forma pausada. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Cambia perdón la interrupción, cambia el significado y de una forma regulada a pausada, perdón. No cambia el significado. Lo que pasa es que se alarga la vocal por causa del acento. La pronunciación, ok. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Ani. Ani, ¿cierto? Significa yo. Yo. Pero fíjese lo que pasa cuando le pongo el atná, el acento. Ani. Ani. Ani, se pausa. Ani. 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 Miren acá. En su Es como forma que se regular. alarga más la A, ¿verdad? Claro. Eretz. Mire su forma regular acá. ¿Qué dice ahí? Eretz. 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 Miren lo que pasa en su forma pausada. Ares. Ares. Aretz. Aretz. ¿Ya? Ustedes lo van a encontrar escrito de esa manera en el texto hebreo. Pueden encontrarlo así, en su forma pausada, como que se alarga. Aretz, Aretz o Eretz. ¿Ya? Lo mismo acá. Ata, tú. Ata o Ata. 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 ¿Ya? También pueden encontrarlo como bait o Ay. Bai. bait. Ay. Pueden encontrarlo como, ¿qué dice ahí? Hebel. Hebel Hebel. Ah, Hebel. Hebel. o Jabel. Habel. Abel. Habel. ¿Ya? Aquí como tiene el muná, miren, este es un muná, se acentura ahí. Hebel. O también como Jabel. Abel. Jabel. Abel. ¿Qué dice ahí? Bareir. Bayin. Bareir. Yad Tú. Ah, ya. Ya de ir. Ya de Yain. ir. o lo pueden encontrar como Ya. Yadau. Taú. Yadau. ¿Sí? O también lo pueden encontrar esto, miren. Yayin. Yain. Bababin. Ain. Qué Ain. fino. Ain. O lo pueden encontrar como
Ain. Ain. Con el acento ahí, el sílabo. O pueden encontrarlo así también. Yeshebu. Yeshbu. 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 Aquí está la primera sílaba, segunda sílaba. Y, Yeshbu. o también lo pueden encontrar como Yeshbu. Yesun. Yeshbu. ¿Sí? Yeshbu. Aquí se lee como Yeshbu. Aquí se lee como Yeshbu. Yeshbu. ¿Ya? Yes. Sí, porque aquí está, aquí un shba que no va a sonar. ¿Qué dice ahí? Miren, esta palabra ustedes la conocen. Lehem. Aham. Pan. Muy bien. Lehem. Aquí sería la acentuación aquí. Lehem. En la primera sílaba. Lehem. ¿Cierto? Lehem. Y aquí también, miren, pero aquí se va a alargar. Y se hace Lehem. Lahem. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de su forma regular o de su forma pausada, ¿ya? Y eso pasa cuando tenemos los acentos, ¿ya? Así que esta va a ser la clase de hoy día y aparte de eso vamos a hacer un pequeño repaso de lectura. Y para ello vamos a ir a Bereshit, capítulo 1, del versículo 1, porque ustedes ya saben las vocales y las consonantes y a mí me interesa saber cómo ustedes pronuncian y lean, ¿ya? ¿Quién quiere leer el versículo 1? ¿Quién se ofrece? Yo, profe. Profe. O lo elijo yo, miren, voy a elegirlo yo, voy a ver el chat aquí, pero voy a hacerlo a la suerte, o sea, a la suerte aquí. A ver, denme un segundito. Chat. ¿Por qué no me sale? Ahora te paga simplemente por ver videos. Denme un segundito. Ya, vamos a empezar. Ahora, a ver. Por Tita Martínez. No sé si podrá ella. Martínez. ¿Sí? El versículo del 1:1 puede, ¿no? Hablar. Conteste con Eni. Eni, aquí. No, no dice que parece que no. Entonces, Pedro Castro podrá. A ver. Voy a anotarla. Muestren. Castro, diga Inés. Ok, Es que ahí. no se ve, More, no se muestren. ve el versículo. Ahí va, ahí va. No está compartido. Ya. ¿Se ve ¿Se ve o no? Sí, Se ve. No se está viendo. ahí. Ahí Sí, está ya. mejor. Ahí se ve ya del 1 en adelante. Espera un poquito. Lo cambió, pues, profe. Ahí. Ahí. ¿Ahí sí? Sí, Bereshit, Bará, No se Elohim. ve el 1. Pero déjenme que quiero marcar una cosita. Pero un momentito. Esperen. Hay algo que me está... Déjenme un segundito. Mientras tanto, yo quiero hacer una confirmación. El soft pasuk indica es fin de sílaba, de frase, de unidad o de palabra. O de versículo. El soft pasuk. Versículo. Sí, correcto. Sí, No sé, pero no sé indica... qué pasa con Se el... usan los versículos al final cuando termina. Ya. Ok. Pero es como frase, podría decir el final de una frase. Si tú ves la Biblia en hebreo, vas a ver el soft passer cuando termina un versículo. Ok, ok. Ya. ¿Lo ven ahora? Gracias. Sí, Gracias. Sí. Ya. Miren, ¿quién se ofrece leer este primer versículo? Ahí. Yo. Bereshit, Bará, Elohim, Et,
Hachamayin, Beet, Haaretz. Ya. Ojo, miren. Bagashit, Paga, Elohim, no es Elohim, es Elohim, Elohim. Et, Et Hashamain. Hachamayin. Hashamain. Porque, miren, tiene un puntito de Agesh que duplica el sonido. Ah, sí, tiene razón. Shamain. ¿Recuerden las reglas que le enseñaba? Sí, Después dice, Beet, Ve'et Beet, Haaretz. Haaretz. ¿Ya? En el Otra principio- persona, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. sí. Miren, aquí Bueno, se debe yo- traducir en un principio o en un comienzo. O en el comienzo. Creó Dios. Esto no se lee. Creó Ese Dios signo de- es directo, el cielo el cielo y y la la tierra. tierra. Y Ahora, ¿por qué la ustedes tierra. me preguntarán por qué dice el cielo si se termina con un singular plural? O sea, perdón, con un masculino plural. Lo mismo Porque que los aquí se cielos, aplica lo mismo con el título Elohim. ¿Ya? O Sí. como la palabra panim. ¿Ya? Aquí estas palabras pueden ser singular o porque plural. son dependiendo duales. del contexto. son palabras duales, no son plurales ni son singulares. Claro, aquí mire, es que el contexto que va a determinar si son plural o singular. Por ejemplo, existe la palabra cara. Si yo quiero decir cara, en hebreo digo panim. Anim, ¿Ya? cara, y Y tiene eso mismo dos se aplica, medidas. por ejemplo, para la palabra Hashamain, o sea, Shamain, o la palabra Elohim. Va a determinar el contexto, va a determinar si es singular o plural. plural. ¿Ya? Por lo que yo he estudiado de estos, Estructura eh, no, ¿cómo se dice? Sintáctica. Estos profesores de hebreo, ¿ya? Ellos dicen que la mejor traducción no es los cielos, sino el cielo. el ¿Ya? cielo, singular. Y aquí tenemos una preposición que es en, ¿cierto? En, y acuérdense que el artículo indefinido no se escribe en hebreo, pero sí se debe traducir al español. Por lo tanto, sí se debe traducir como en un comienzo o en un principio. ¿Ya? Y la preposición va pegadita a la palabra que le sigue, en este caso, Rashid. ¿Ya? Entonces, ¿quién es otra persona que puede leer este mismo versículo? Yo, profe. Adelante. Bereshit, bara, Elohim, Ujú. Hashamayim, et, haaretz. Muy bien. Te comiste el et aquí, ¿sí? Este se Primero. debe leer en hebreo. Et, ¿Ya? Muy bien. Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamayim, beet, haaretz. Muy bien, ahí sí. Otra persona. Otra persona que no haya leído. Bereshit, Bagan, Elohim, Et, Hashamaim, ahí ya me equivoqué. Et, et, haaretz. Haaretz. Muy bien. Miren, aquí, por ejemplo, tiene un puntito de Dagesh Lashin, lo cual va a duplicar el sonido. ¿Se acuerda cuando vimos el Dagesh fuerte, la clase del Dagesh fuerte? El Dagesh leve, el Dagesh fuerte. sí. Lashin no es una Kebat, por lo tanto va a tener un Dagesh fuerte, lo cual va a duplicar el sonido. Por eso la pronunciación va a ser Hashamain, Hashamain, no Hashamain, sino Hashamain. ¿Ya? Se va a cargar acá, se va a duplicar el sonido. Se carga en la shin. Hashamayim. Hashamain. Shamayim. Otra persona que quiera leer esto. Bereshit, Yo, profesor. bara, Adelante. Elohim, et, Hashamayim, be'et, haaretz.
Ok. ¿Alguien? ¿Una última persona que se ofrezca? Yo, profesor. Adelante. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamaim, Beet, Haaretz. Muy bien. Ya. Continuamos con esta. Acá. Esa. Be, ¿Qué dice ahí? be, ja, Bejares. ¿Qué más? Haaretz, Hayet, Hayetá, Hayetá, Ahí está. Ahí está. Muy bien. Tohu, Ahí nomás, no, ahí nomás, esperen. Ya, entonces tenemos Bejaretz y aquí no se pronuncia Hayeta y no se pronuncia Haitá. Está. ¿No es cierto? La última sílaba y ese shba, recuerda que va en medio de dos vocales, no se lee. No No se lee suena mudo. vocal, es muda. Eso se pronuncia Haitá y no Hayeta. ¿Ya? Aitab, ¿no, profe? Correcto. Llegamos acá, hasta aquí. ¿Qué dice ahí? Tohu. Tohu, Tofu, Tohu Ba- babohu. tofu, Be, ¿Ya? Be, Bejochet, José, behacher, Al. Al, Al, Pene. alpanay, alpanay, Alpenei, Alpene, Tehom, tejón, Beruach, Beruach, beruja, Berua, Elohim, Elohim, Mera Jefe, Mera, merajepet, Ben, Mera Jefen, Al, Al. Penei, Al, Penei, hasta ahí Hamayim. nomás, hasta ahí nomás, esto no es. Ahí nomás. Entonces, Tohu, Babohu, Bejosech, Alpenei, alpenay, Tejón. Mire, aquí se debe leer Alpenei. ¿Ya? junto, Sí, alpenay, corrido, Alpenei. Después dice, Alpenei. claro, después dice Tejón, tejón, Beruach, Profesor, Elohim. disculpe, pero cuando el Sheba, no, pero Ruach. cuando está en la E y lleva una Yob, ¿no se leía la Yob? Sí, pero miren, aquí se lee, esa es una serie yud, se lee como una E, ¿no es cierto? Yo le enseñé. Pero en este caso se va a leer al penei porque va al final, ¿ya? Por la Yob. Con la yud al final, al penei. ¿Ya? Ya. Y dice aquí, Tehom, Beruach, Elohim, Merjefet, al penei, de nuevo, Hamaim. alpenay, ¿Ya? Se duplica el sonido de la mem porque tiene un Dares. dagesh. ¿Cómo se llama ese dagesh? un dagesh fuerte, Corte. Muy bien. Sigamos acá. Versículo 3. Profe, perdón, ¿es Jamay o Jamayim? No, Hamaim. La última palabra. Sí, no es Hamay. Hamayim. No Recuérdate lleva que un el acento de ahí. Bayomer, Elohim, Espera Yehi, un poquito, voy a explicar algo. Espera, Javier, espera un poquito. No es Hamayim, es Hamaim. El Jim es una transliteración anglo que se lee Ah, leer ya. como I. Sí, con eso ya me dejo listo. Ya. Sí, muchos cometen ese error, aquellos que están aprendiendo, ¿cierto? Generalmente estudian de transliteraciones anglo, entonces piensan que se pronuncia así. Hamayim, Jerusalem, ya. Yisrael, y no es así. Esas Es que pronunciaciones están equivocadas. Claro, yo traducía la Yus y la I y el puntito abajo Claro. la I. Entonces yo decía Jim. Sí, no es Jim, es Im nomás. Jim, ya. ¿Ya? Ojo, ya, ese versículo 3, ¿quién lo puede leer? yo, profe, Adelante. Bayomer, Elohim, Yehi, Or, Bayehi, Or, Muy bien, ¿otra persona? Mayomer, Elohim, Yehi, O, Yehi, Elegí Or, muy bien. ¿Otro más? Bayomer, Elohim, Or, Be, Valle. Ba- Vaya ahí. Ba- Vaya ahí. Bai, Or. Or. Valleji Or.
Muy bien. Ya. 4. Bellares. No. Dice Fallar, fallar. fallar, fallar Elohim. Fallar Fallar Elohim. Muy bien. Bellar Elohim. Ya, y aquí Et, Et, Jaor, Jaor, et, Jaor, Kitob, el Kitob. Jaor Kitob. Muy bien. Vayardel, Vayabdel, Vayabdel. Elohim, Elohim, Bein, ¿o no? Ben. Ben, Ben. Ahor. Jaor, Uben, Ben. Ben, Ben. Ja, Ben. Jajo, Ja, Jahoshe, Jago, Muy bien. Jagoshe, Jagoshech. Muy bien. Jagot, José. She, Entonces, Oscuridad. Jagoshe, correcto. Entonces, Vayar Elohim et Jaor Kitob Kito, Vayabdel Elohim Ben Jaor Uben Jajoshech. ¿Ya? Jahoshe, Y, a ver, versículo 5, ¿qué dice ahí? Valli- Vayikra, Valligra. Vayikra, Elohim. Vaikra. Vayikra, Elohim, Es Vaikra. Vaikra, Vaikra, Vaikra. Vaikra. Vaikra Elohim, Vayikra, Elohim, Laor, Laor. Vaikra Elohim. Yom. Laor, Yom, La Pochech, Jajoshech. la Fisher. Kara, Ara. Carra. Kara, Laila, Kara Laila, Laila. Dalla. Vayehi, Vayehi, Ereb, Vayhi, Ereb, Ereb. Ere Vayehi, Boker, John Ejat, y Yonehat. Muy John bien. Ejat, Yomehat, Muy bien, excelente. Ya. Tarea para la casa. 6. Me van a mandar un audio al WhatsApp. ¿Ya? Envíenmelo. Sí, lo pueden enviar ¿cómo se llama? Al grupo. Quiero un audio de ustedes que me lean del versículo 1 al 5. ¿Ya? Bueno, ya vamos a ver. Esa va a ser la tarea. So, disculpe, con Versículo todas 1 las al 5. pausas. ¿Ah? ok. Con todo y pausa. con la pronunciación que nos enseñó hoy. Sí, con la pronunciación del día. El objetivo de la tarea es para ver cómo están leyendo y pronunciando. ¿Ya? ¿Puede ser a su privado o al grupo? Puede ser al grupo. Yo prefiero al grupo. ¿Ya? Al grupo y no importa cómo les salga. La idea es que así yo puedo ver en qué están fallando ustedes en la pronunciación y cómo están en la lectura. ¿Ya? Y si realmente están estudiando. Así que ese es el objetivo de esa tarea. ¿Ya? Así que audios del versículo 1 al 5 del libro de Bereshit o Génesis, como le llaman. ¿Ya? Antes del domingo, A ver, ¿no? el ¿Tienen domingo vamos a tener tiempo? clase, ¿no? Sí, de aquí al domingo. Sí, me lo pueden enviar. El domingo vamos a tener clase, ¿cierto? Este domingo, a ver. Sí, vamos a tener clase, pero voy a confirmarles la hora. Ya, Se los voy a confirmar en el grupo. ya. ¿Ya? Ok, gracias, More. De todas maneras, nos podría pasar una Torá con porque no todos tienen acentuación. Ya, lo que voy a compartirles una Torá. Voy a compartir una Torá que les va a ayudar para la pronunciación. ¿Ya? Oh, vale. Se los voy a enviar el link en el grupo. ¿Ya? Ok, profesor. Ok. Déjenme detener la grabación, espera un poquito.